Jucat y Balak. Son las dos porciones que toca hoy, pero vamos a ver una parte de Jucat. Esta porción es demasiado cargada. Solo el capítulo 19 es increíble ese capítulo de números y es muy profundo. Y también Balak. Balak es increíblemente profundo. No se puede, definitivamente que no se puede tocar todos los temas. Em, pero em, vamos a comenzar viendo este. Jucat viene de, de Hukim, de los Hukim, de Huk, ordenanzas. Eso es lo que quiere decir. Y son esas ordenanzas que caen en la categoría de que no tienen una razón eh, para entenderse. Es decir, Dios las ordena los hukim y estas pues no tienen una razón específica. Por ejemplo, el inicio de esta parasha comienza con la vaca bermeja y esa, ese mandamiento, esa ordenanza, ese huk, es muy profundo, no tiene una razón lógica para nosotros. Simplemente Dios lo puso y esas son las características de los hukim. El huk más famoso que existe o de todos los que no tienen una razón específica es el de la vaca bermeja, que no es el tema que vamos a tocar hoy, pero es lo que vamos a ver hoy. Está en otra dirección, pero aquí vamos a ver esta parte. Muy bien, vamos a leer del capítulo 20 y aquí en el capítulo 20 es que nos vamos a quedar hoy y vamos a ir viendo esto porque es muy interesante. Número 21 dice, los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, o sea, en el primer mes, Nisan, interesante ese mes. Y el pueblo permaneció en Cades. Allí murió Miriam y allí fue sepultada. Miriam, que es la hermana de Moisés, murió en este evento, en este tiempo. Y este evento de su muerte realmente es opacado. Porque es opacado, porque no se celebra, no se le da mérito, siendo una mujer de extrema importancia en medio de la congregación, siendo una profetisa, siendo una mujer ungida por Dios. No se le dio el mérito de su memoria en el día de su muerte. ¿Y por qué no pasó eso? Porque justo cuando ella muere, surge una emergencia nacional. El pueblo está sediento y se quedó sin agua. Eso fue tremendo. Se quedó sin agua. Y Moisés recurre a Dios en busca de ayuda. Y Dios le dice a Moisés que hable a la roca y saldrá agua. Esto lo vemos eh, más adelante. Permítanme. Aquí está, sí, en número 27 al 9.
Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña, a la roca, ante los ojos de ellos, y ella dará sus aguas, y las sacarás, y le sacarás aguas de la peña, y les darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como lo había ordenado. En cambio, Moisés golpea la roca. Y como resultado, Dios le dice que ya no puede guiar al pueblo a la tierra de Israel. Muy bien, esto lo vamos a desglosar porque está muy compactado. Esto que acabamos de leer es sumamente compactado y eh, vamos a- a desglosar bien esto. Eh, en el número 20 del 10 al 12 dice, y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña. Y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. Pero Jehová dijo a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Y aquí surge esa gran pregunta, ¿por qué este pareciera simple error o evento, porque Moisés se equivocó o lo que sea, porque se infligió una consecuencia tan drástica a Moisés por esta falta, por esta fechoría aparentemente trivial? Y este es uno de los grandes y permanentes misterios de la Torah. O sea, hay cosas que la Torah no explica satisfactoriamente para satisfacer la razón que quisiéramos que satisfaciera en cada uno de nosotros. Y este es un gran ejemplo de eso. Es desconcertante. Y ahora resulta que no va a entrar Moisés a la tierra. Después de todo lo que ha sucedido, lo venimos siguiendo, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha hecho, todo esto, todo lo que ha pasado, cómo se ha esforzado Moisés, cómo él ha sido el gran intercesor entre Dios y su pueblo. Pero aquí sucede algo. El Dios le dice, por cuanto no creísteis en mí, por cuanto no tuviste fe en mí. Y eso le costó la entrada a la tierra de Canaán. O sea, Dios decidió no tomarlo en cuenta a él para entrar, para dirigir al pueblo. Lo cual, este es un gran, eh, es un gran evento, y Dios después usa a Josué para dirigir al pueblo, lo cual es sumamente profético. ¿Por qué Moisés golpeó la roca en primer lugar? Dios le dijo que le hablara. ¿Cuál era el problema? Y que solo le hable a la roca. ¿Y por qué Moisés insistió en golpearla? La respuesta está ligada a este misterio
Y vamos a ver esta historia con este pequeño verso introductorio que a la vez nosotros muchas veces ignoramos. En el capítulo 20 leeremos nuevamente del 1 al 2 y dice, y los hijos de Israel y toda la asamblea llegaron al desierto de Sin en el mes primero, mes de Nisan, ubiquemos eso, es muy interesante. Y el pueblo permaneció en Cádiz, ahí murió Miriam y ahí fue sepultada. Me impacta, porque en el mismo mes que Dios redime a su pueblo de Egipto, en ese mismo mes Dios le da a Moisés la noticia de que él no va a ser uno de los que va a entrar. Pero, interesante. Pero sigamos, tal vez me metí esta idea en medio de esto y no debía haberlo hecho, pero los hijos de Israel y toda la asamblea llegaron al desierto de Sin el mes primero y el pueblo permaneció en Cádiz. Ahí murió Miriam y fue sepultada. El versículo 2, miren cómo comienza. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, eh, aquí empieza con la letra Bab. La letra Bab es un conector. Es un conector, ¿verdad? ¿Qué es eso? Quiere decir que está conectando, ¿verdad? El versículo anterior con el versículo que está. O sea, aparentemente no pareciera que hubiera relación entre estos dos, pero vamos a ver que no, ahí hay una gran relación. Y porque no había agua, o sea, o sea, eso está implicando que está relacionado al versículo anterior, al evento de la muerte de Miriam. Miriam murió y fue sepultada. ¿Y porque no había agua? Hey, momento, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué no había agua con que Miriam murió y fue sepultada? Y ahora contamos con toda la historia. Digo que es una introducción porque la Torah misma eh, parece caracterizarlo de esa forma. Y por eso es que hace una conexión, tal vez no aparente por la traducción, y eso es lo bonito del hebreo, porque el hebreo es como química. Sus letras se forman de la misma forma a la química. Y cuando la Bab está ahí presente es porque está dando un mensaje que al traducirlo solo se ponen subtítulos para darle cierto sentido a los lectores de otro idioma, como en el caso nuestro en español, le ponen y murió Miriam y después y Moisés golpea la piedra, como separando, o sea, eh, esas traducciones, al leerlas en nuestro idioma, nos dan una gran desventaja. Y por eso hago la salvedad que esa Bab parece conectar estos dos eventos estos eventos que vienen adelante. O sea, la muerte, en otras palabras, la muerte de Miriam está conectada plenamente con los eventos que vienen. Entonces, estos eventos son falta de agua para la gente. Y, o sea, el evento que es la falta de agua y la reciente muerte de Miriam están conectados. Entonces, ¿qué tiene que ver la muerte de Miriam con que falta el agua?
¿Será que de alguna manera la muerte de Miriam sea el factor detonante de la falta de agua? Analizaremos esto y veremos. Si vemos los viajes completos del pueblo de Israel por el desierto durante los últimos 40 años, vamos a encontrar que hubo 3 crisis grandes de agua. La primera crisis de agua fueron el evento de las aguas de Mara en el desierto y ocurre justo después de que Israel sale con éxito de Egipto, cruza el Mar Rojo. En ese momento tenemos las palabras como que van por 3 días en el desierto y no pueden encontrar agua. Encontramos esa parte en la lectura. Cruzan el Mar Rojo, o sea, ellos están del otro lado, New Wave, se llama, en el lado de Egipto, y van a cruzar hacia el lado de Arabia y en ese momento van 3 días de camino adentro y tienen problema. Se encienden todas las alarmas dentro de la congregación porque se quedaron sin agua. Obviamente ellos no tienen la capacidad de pipas de agua para llevárselas y usarlas en el desierto. Ellos llevan una cantidad muy limitada de agua. Y más cuando van huyendo de Faraón cruzando el Mar Rojo. En esta última instancia, esta crisis de agua se soluciona cuando Dios le señala a Moisés un palo, un trozo de madera que Moisés arrojó en ese oasis amargo de Mara, y milagrosamente esas aguas se convirtieron en aguas dulces. Eran aguas amargas y se convirtieron en aguas dulces. Entonces leemos en Éxodo 15, del 22 al 27. Y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. O sea, esos 3 días es la cantidad que ellos tenían. Ellos llevaban sus botellitas de agua, ¿verdad? Por así decirlo, sus contenedores, sus cantinfloras, sus depósitos de agua. Y solo tenían suficiente para recorrer 3 días. Entonces no hallaron agua y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso se llamó Mara, que quiere decir amarga. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? ¿Qué beberemos? El versículo 25 dice, entonces clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Eh, mm, Parece que no tengo esa. Jehová le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto, y ahí probó. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto ante tus ojos y presta tus oídos, eh, y sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de la que puse sobre Egipto pondré sobre ti, yo Jehová tu senador. Y llegaron a Elim y allí había 12 fuentes de agua, 70 palmeras y camparon junto a las aguas. Eso es lo que sigue en el versículo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, después de ahí se encuentran con la siguiente crisis de agua.
En la próxima crisis de agua, las cosas parecen ser aún más desesperadas. Moisés se queja con Dios un poco más, un poquito más, al punto que le dice que el pueblo lo va a apedrear. Ellos ya están tan desesperados por agua. Prestémonos, prestemos atención cómo se resuelve esta crisis del agua golpeando la roca. Dios le dice a Moisés que golpee la roca y la roca dará su agua. Y eso es exactamente lo que sucedió. Eh, el 17, del 1 al 7, en ese evento, cuando llegaron a Refidim, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, aquí cuando hay falta de agua, se genera una tensión sumamente fuerte entre el pueblo y Moisés. Moisés está muy ocupado manejando esa tensión. Tiene al pueblo ahí enfrente. Moisés es responsable de dirigirlos y el pueblo se está quejando. El versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, también en tu mano, la vara con que golpeaste el Nilo. Anda. Entonces, él tomó la vara, ¿verdad? Él tomó la vara. Eh, muy bien, el versículo 6 dice, he aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca, la peña, la roca, y saldrán aguas de ella, y así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribá, y por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Lo interesante de esta crisis de agua de Mara y de la crisis de agua de Refidim es que ambas ocurren exactamente cuando era predecible que ocurriera. O sea, obviamente si ellos llevaban agua y empezaban a tomar su agua y ellos veían que su agua iba disminuyendo, el agua iba bajando, les iba faltando el agua. Entonces, eh, ahí ya les faltaba, o sea, veían que iban a tener problema. ¿Cuánto tiempo pueden pasar sin agua? En este caso eran 3 días. Después que sus depósitos de agua, sus cantinfloras, sus recipientes que llevaban se habían acabado de agua, la gente estaría muy sedienta. Y de hecho, hay una crisis de agua justo donde uno esperaría que sucediera. Eso fue cuando se encontraron con
las aguas amargas. Y Dios le da indicaciones a Moisés para resolverlo. Lo resuelve. El depósito de agua, la laguneta que había ahí de agua, se vuelve dulce, apta para tomar, y Israel llena sus cantimploras y va de nuevo. Sus recipientes ya están listos con capacidad para dirigirse otros 3 días y seguir hacia el desierto. Entonces, ahora se han ido y surge esa, la crisis número 2. La crisis número 1 es la crisis de Mara y la crisis número 2 es la crisis de Refidim, justo donde esperaríamos que sucediera. Entonces, la crisis 2 es en Refidim, pero luego viene la crisis 3, 40 años, realmente 38 años después, realmente. Y aquí es en la porción en la que estamos ahora. Pero ya pasaron 38 años y dirigiéndonos rápidamente a la crisis de agua en Meribá. O sea, ya es en la crisis de Meribá, la porción que estamos leyendo hoy. Esta crisis es ya la número 3. La número 1 es Mara, la número 2 Refidim y la número 3 Meribá. Esas son las 3 grandes crisis de agua que surgen, que es la que nos tiene leyendo esta porción de hoy. El pueblo, en esta ocasión, en este momento, en la Parashá Jucat, en Números capítulo 20, en el desierto, 38 años después de las 2 crisis primeras, ya están en la recta final para entrar a la tierra de Canaán. Y aquí se muere Miriam y se muere Aarón. O sea, ya están quedándose la generación que estuvo en el desierto. Pasaron 38 años. Durante esos 38 años, ¿de dónde se suministraba de agua Israel? Después de la crisis de Refidim, Israel nunca tuvo problemas de agua. Estos 38 años, nunca hubo problemas de agua. Hasta hoy. ¿De dónde sacaban su agua? Sí, tenían un pozo. El pozo se le conocía como el pozo de Miriam. Qué casualidad que Miriam muere. Y aquí donde encontramos esa conexión entre Miriam y el suministro de agua. La hermana de Moisés y el suministro de agua. Los israelitas gozaban de ciertos recursos en el desierto. Ellos tenían agua, tenía el pilar de nubes, la columna de fuego de noche y el maná diariamente. No les faltó nada. Con el maná no les faltaba nada. Con el agua no les faltó. Pero aquí hubo un problema que tiene que ver con Miriam. Miriam muere y el agua, el grifo se cierra. Y el pozo era un pozo portátil. Obviamente no era esa gran roca que vimos en el principio. He leído que dicen que simplemente iban caminando, la roca no la podían llevar. Pero en el camino encontraban una roca y Moisés hacía que la roca sacara agua. O sea, el pozo iba con ellos. Evidentemente la roca fue golpeada
Y la crisis del agua en Refidim comenzó a dar agua y nunca dejó de dar agua. Era su fuente portátil de agua. Pero cuando Miriam murió, justo antes de la crisis de Meribá, o sea, por eso es que no hubo un funeral apropiado hacia Miriam porque hubo problemas. Por cierto, los indicios que se ven cuando Dios le dice a Moisés que tome su vara y le hable a la roca, si lo pensamos bien, esto suena raro. Si yo fuera Moisés y Dios me dice a mí que tome que hable a la roca, miro alrededor y digo, un momento, aquí en el desierto hay bastantes, hay muchas rocas. ¿A cuál roca le hablo? No con una roca o no con cualquier roca, no con cualquier peña. Y es muy interesante porque la Torah dice, háblale a la roca. Muy bien. Si vamos al contexto, ¿quién es nuestra roca? En el contexto bíblico completo. Y ya ahí empiezan algunas respuestas, algunas conexiones. ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es la roca de salvación? Pero claro, tal vez eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos leyendo. La roca les ha estado proporcionando agua. Del interior de la roca han brotado manantiales de agua. Imagínense. Y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y te dará agua. En el pasado lo golpeaste, pero ahora te pido que le hables. ¿Cuál es la diferencia entre hablar con la roca y golpear la roca? Muy bien. Ahora concentrémonos en Miriam. Concentrémonos en ella. Vamos a ver, a profundizar más en ella. Y esto me parece algo muy importante porque Miriam fue una persona muy importante entre el pueblo, entre la congregación. Y como vamos a ver, era una persona muy importante para Moisés. Siempre lo fue. Veamos eso. ¿Qué papel juega Miriam en todo esto? ¿Por qué había un pozo en su nombre? ¿Qué tiene que ver Miriam con el pozo? ¿Qué tiene que ver Miriam con el agua? Este misterio es muy interesante y es profundo, pero si tomamos una pausa y vamos a ver qué sucedió en el pasado, vamos a ver cuán profundamente ella está conectada con las tres crisis de agua que hubo en Israel en ese tiempo que iban en el desierto. Acabamos de ver que Miriam muere en el verso primero, en el versículo de arriba. Entonces, eso fue justo antes de la crisis de Meribá. Ahora miremos la primera crisis del agua, la crisis número 1 en Mará, en el versículo justo antes de eso.
Es entonces cuando Miriam canta su canción en el mar, justo antes de la crisis de agua. La número, la crisis número uno, Miriam, justo en la crisis número uno, Miriam canta su canción, justo antes. Y justo antes de la crisis número 3, en Meribá, Miriam muere. Y en la crisis de agua en Refidim, la roca que golpeó Moisés se convierte también en el pozo de Miriam. Pero en realidad la conexión de Miriam aquí es aún más profunda. Tenemos que Miriam es Mem, Rosh, Yod y Mem. Miriam. Ese es su nombre. Si tomamos el nombre de Miriam, Mem, Resh, Yod y Mem, y le quitamos la vocalización, entonces nos queda eso, igual Mem, Resh, Yod y Mem. Pero ahora preguntémonos cuántas palabras hebreas diferentes se pueden deletrear con estas mismas palabras. Y aquí vamos a encontrar una cosa muy interesante. La primera, amargo. El primer significado de la palabra que podemos encontrar, que también quiere decir Miriam, quiere decir amargo. Otro significado que puede haber es levantar, que es la acción que Moisés hace antes de golpear la roca, levantar la vara. O sea, amargo, levantar. Y la siguiente. Bueno, levantar podría significar también rebeldes. Perdón, el otro significado es rebeldes. Entonces tenemos estos tres. Tenemos, quiere decir, con el mismo nombre, las mismas letras de Miriam, podemos decir amargo, levantar y rebeldes. Esto es muy interesante. En la crisis número uno, en la crisis de Mara, quiere decir amargo. ¿Cómo es que no podía beber agua? Hamarim Maim, las aguas eran amargas. Esta Mara, Mem Resh, Mem. En la crisis de agua de Meribá, justo antes de que Moisés golpee la roca, levanta la mano y eso de ahí viene levantar. Y finalmente, cuando Moisés le habla a la gente, cuando va a golpear la roca, él dice, oíd ahora rebeldes. Mem, Resh, Yud, Mem. Una vez más, aquí están todas las permutaciones posibles que se derivan del nombre de Miriam, que aparece en las tres crisis de agua. O sea, está conectada. O sea, para los estudiosos esto es algo muy interesante. Una persona que no profundiza mucho en las escrituras sabe, o no, una que no profundiza no sabe que estas conexiones no son casuales y que por estar, estas conexiones, por estar hechas de la misma forma o construidas de esta forma, indican una conexión
un enlace entre los eventos. Y aquí lo que estamos viendo es que el común denominador de todos estos eventos es Miriam. Miriam está en todas partes en las historias de la crisis de agua. ¿Por qué? Para comprender realmente esta conexión de Miriam con estas tres crisis de agua, tenemos que observar la conexión más amplia de Miriam con el agua misma. Y esto nos lleva del todo al principio. O sea, aquí vamos a tener que regresar para poder ver esta conexión. En Éxodo 2, 3, 4, vemos que dice, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta, esa es la mamá de Moisés, que tomó una cesta de juncos, la calfateó con asfalto, brea, y colocó al niño en ella y lo puso en el juncal a la orilla del río Nilo. Y su hermana, Miriam, se había situado lejos para saber qué se haría con él. O sea, aquí Miriam se dio al trabajo de ver qué iba a pasar con su hermano. Yo estoy pendiente de mi hermano. Yo quiero saber qué va a pasar. Entonces, desesperada, la madre tomó al bebé a Moisés, lo coloca en esa arquita de juncos y la dejó junto a los juncos cerca de la orilla. Y cuando esto sucedió, Miriam se puso de pie y miró, finalmente intervino con la hija de Faraón. Ella siguió la cestita moviéndose en el río, la siguió. Miriam observó cómo la hija de Faraón tomó la cesta. Ella llegó con ella y le ofreció ayuda. Y ella dijo, sí, ayúdame, órale, dame ayuda. Estaba entre esa situación, ella quería hacer algo y ella hace algo. Entonces, Miriam tuvo la capacidad de hacer algo que fue muy importantísimo por fe. Miriam siempre estuvo salvando a Moisés del agua. Y la próxima vez que sucedió fue en el Mar Rojo. Y si observáramos con cuidado, encontraremos algo notable sobre esta salvación de Israel del Mar Rojo que sucedió antes. La próxima vez fue aquí, en el cruce. Lo que sucedió en el Mar Rojo solo fue una representación de un entendimiento de un lienzo. Moisés fue salvado. Moisés fue salvado del mar, del Nilo. Y ahora aquí pasa algo muy interesante en este evento del Mar Rojo. Lo que sucedió en el mar fue algo similar a lo que sucedió en el río Nilo. En el Nilo, este niño llamado Moisés fue amenazado por un egipcio, el faraón, y la hija de faraón lo ve y lo rescata del río. Ella estaba en el río, ella lo rescata y había unos juncos ahí y después ese cuerpo de agua, ese lugar donde ella estaba, que no sería muy pequeño, sería todo un mar después en el mar,
no sería solo para un par de juncos, sería un mar lleno de juncos. No sería un egipcio amenazando a una sola persona en Israel, es un ejército amenazando a todo el pueblo de Israel. Y eso sucedería en este momento donde no tienen ninguna salida. El pueblo de Israel está siendo amenazado y ellos no saben qué hacer. El pueblo de Israel no sabe qué hacer. Y así como Miriam había estado allí la primera vez, ahí está también ella. Así como Miriam se puso de pie y observó con fe que de alguna manera iba todo a funcionar, así también lo vio como para que iba a pasar para la gente. Se quedaron de pie, parados frente al mar y observaron. Y la Biblia lo dice con esas palabras, que Moisés respondió al pueblo: no temáis, estar firmes y ved la salvación de Jehová que él hace por nosotros. Porque los egipcios que viste hoy, no los veréis nunca más. Y Jehová luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Solo quédate, para y mira. Ten fe, porque todo va a funcionar. Pareciera que las cosas no tienen solución. Pareciera que las cosas no tienen solución. Las cosas se han dado de tal forma que no hay lógica para que se den que resuelvan de una buena forma. Hoy en día, cada vez ese escenario se va reduciendo las opciones. No tenemos opciones, no tenemos opciones, no tenemos opciones. Pero aquí es donde viene esta parte. Tengamos fe, estemos firmes, porque aunque no lo veamos, la salvación de Dios sí está cerca. En el Nilo, si Miriam se hubiera preguntado, eh, ¿cuál es tu plan? Que se hubiera acercado a la hija del faraón y le pregunta, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué sigues mirando? Cuando Miriam decía, no sé qué va a pasar, pero porque no puedo resolverlo, pero no significa que no haya una salida. Ella iba con fe, ella iba pensando que Dios iba a resolverlo, ella iba pensando que Dios iba a cuidar a su hermano. Si el creador del universo está con nosotros, Él es el que tiene los planes más grandes que yo no puedo imaginar. Y sus recursos son inagotables para resolver esos planes. Mis recursos son, son muy limitados. Los recursos de Miriam eran muy limitados. Pero Miriam vio recursos sumamente más amplios por fe. Y esa es el alma de la fe de Miriam. Miriam tenía eso, Miriam proveía eso. En el Mar Rojo dice, párense, quédense quietos y vean. Es tener fe. Y eso es lo que tenía Miriam. Miriam tenía fe. Ella sabía que iban a cruzar el Mar Rojo. Y por eso, cuando el pueblo cruza, Miriam celebra con su canción. O sea, en la Moisés canta y luego Miriam toma el pandero y sigue. Yo sabía que íbamos a pasar. Se los dije. Vamos a cruzar. Cruzamos. No era obvio, pero hubo fe. Ese paso, ese
corto plazo que faltaba. Ese pedacito de 3 kilómetros que había ahí para cruzar, o lo que sea, no, creo que eran 3, pero no estoy seguro. Ese pequeño paso que faltaba ya estaba listo enfrente de ellos, pero ellos no veían claro cómo voy a cruzar. En cierta forma, esa fe fue una fe que ayudó mucho a Moisés. Moisés actuó también con fe. 2 veces más tarde Moisés volverá a esta misma amenaza por el agua. Israel ya estaba muy desesperado. Otra vez el agua era parte de esa amenaza. En este evento había mucha agua y no podemos pasar. Ahora no hay agua y la necesitamos. O hay mucha o hay poca, pero el pueblo, tanto cuando había mucha o cuando no hay agua, no tenía fe. Entonces Israel estaba muy desesperado por el agua. Y Moisés decía, me van a matar, me van a apedrear vivo. Entonces, en la segunda crisis, en Refidim, Dios le dice, tranquilo, todo va a salir bien. Le dices que golpearás la roca y esa roca se convierte en el pozo que va a darles agua los siguientes 38 años. De alguna forma, Miriam también tiene que ver, se le conoce como el pozo de Miriam. El pozo de Refidim, eh, el pozo de levantar la mano para golpear la roca, y lleva el nombre de Miriam. Pero entonces, de repente, 38 años después, estamos en esa parte, en la parashá, a un plazo corto de llegar a la tierra prometida, y muere ella. Pero no solo muere ella, también el agua, se quedan sin agua. Y su muerte, entonces su muerte y el agua que había estado ahí tan fielmente por su mérito, su nombre llevaba ese mérito de no faltarle agua a su pueblo, también se acabó. Y de repente el pueblo se sumerge en una crisis existencial. Y la crisis es de tal grado que no la han visto en 38 años. Están ahora frente a ese problema y frente a esa piedra que cerró su grifo, se marchitó, ya no está dando agua, justo cuando ella murió. Lo que les había proporcionado agua durante tanto tiempo, ahora ya no les estaba dando agua. Moisés le dice a la gente, oíd rebeldes, oíd rebeldes. ¿Realmente creen que podemos sacar agua de esta roca? Oíd rebeldes. Mem, Rosh, Yod, Mem. Aquí cabe pensar que está hablando con su hermana difunta. Escucha, Miriam, ¿de verdad crees que puedo sacar agua de esta roca sin ti? A mí esto me abre la idea a pensar lo importantísimo que es estar conectado con la roca. Es evidente que Miriam estaba conectada con la roca.
es muy evidente. Puedo visualizar a Miriam como una especie de intercesora. Y puedo ver en ella un gigante. Puedo ver en Miriam un gigante que custodió el bienestar del pueblo en el desierto, proveyendo agua. O sea, ella no lo hacía, obviamente, pero su nombre está escrito en todos lados, en estas actividades. Y qué casualidad que cuando muere ella, muere la provisión de agua, también con ella. Miriam es una de las hermanas de, o sea, está Aarón, está Moisés y está Miriam. Era una persona sumamente importante. Y por estar pasando este gran crisis de agua en ese momento, eso impide que Miriam tenga un luto, una celebración funeral, porque no hay agua. La gente entró en pánico porque no hay agua. Hay gente que está orando. Hay gente que está intercediendo. Y no apreciamos ese poder de oración. No apreciamos esa fuerza y esa convicción de fe que habita dentro de esas personas y que oran por el resto de gente del pueblo de Dios. Y es por esa gente que el bienestar de la congregación, en este caso la congregación de Israel, es beneficiosa porque Dios está proveyendo a la nación, en el caso de Israel, agua. Y puedo ver la conexión de Miriam. Puedo ver cómo Dios la amó. Puedo ver cómo Dios la castigó, cómo la amó en disciplina, cómo la separó, porque era una persona muy importante dentro de la congregación, era una persona muy ungida dentro de la congregación. Y esas personas están ahí, pero son personas que están detrás del escenario. Su poder, su fuerza, su nivel espiritual no es apreciado por el resto. Moisés está en un momento muy difícil en el día de que muere ella. Muere, él está dolido, muere una persona que cubría a Moisés, lo salvó a Moisés, le salvó la vida, oraba por él, pero el grueso de la virtud de Miriam era fe, era fe. Volviendo a la segunda crisis de agua, cuando se le ordenó golpear la roca, cuando Miriam estaba ahí, la roca se convirtió en pozo. En ese pozo, Miriam ya no está. Y ahora, con esa misma perspectiva,
Miriam muere, el pozo muere. Entonces Dios le pide a Moisés que tenga fe. Ese era el ingrediente de Miriam. Y eso es lo que le dice Dios a Moisés cuando le dice que no podía entrar a la tierra, porque no creyó en él, no tuvo fe en él. No era de golpear, era de conectar con la roca. No llegó a conectar. Era de hablarle a la roca. Era de hablar con la roca. ¿Cuál es la diferencia? Es una cuestión de fe. Dios le estaba pidiendo a Moisés que simplemente se parara y observara, tal como sucedió cuando estaba frente al mar rojo. Y él lo dijo: párense y vean la salvación. No había que hacer nada, simplemente hablarlo. No había que golpear la roca, no había que golpear el mar. Y eso es lo que funcionaba en el mundo de Miriam. Miriam andaba en fe y Miriam está en eso. Pero ya no está, sí, Miriam murió. Uno de los soportes más fuertes de Moisés, su derecha, su diestra, no sé, murió. Y Dios estaba diciendo: tú puedes replicar artificialmente, no puedes replicar artificialmente lo que era Miriam, pero podemos aprender que es lo que ella habló. Ella enseñó que qué es lo que hay que hacer cuando no sabemos qué hacer, cuando se acabaron las opciones, cuando no hay claridad en el camino, cuando todo se cerró, no hay soluciones, estamos fritos. No, no. Se abre el camino. Un camino que nunca soñamos. Se abre. Y ese era el mundo de Miriam. Moisés ve la situación. Nunca no vio opciones. ¿Cómo hago para sacar agua? ¿Cómo voy a darle agua a 2.1 millones de personas en el desierto? O el pueblo tiene esa fe extrema y se pone en manos de Dios y decir: por favor, Dios, danos agua, sácanos de esto. Pero el pueblo no tiene eso. Ellos no están diciendo eso. Y Miriam no estaba ahí para hacerlo. Así que eso es todo. No hay otra posibilidad. Dios dice: no, no te preocupes, Moisés. Si hay posibilidades, yo tengo muchos recursos. Y ese recurso que es la fe. Es el recurso debajo de nuestra manga. Yo te daré agua. Lo único que tienes que hacer es hablarle a la roca. Pero él no tuvo fe. Él pudo haber dicho: Miriam, podré sacarle agua a esta roca. Tú lo hacías. Y es una opción que todos tenemos. Es una opción que no nos hemos imaginado.
tener fe en Dios. Y ese es el final donde Moisés falló. Moisés no tuvo esa fe. Moisés no entró a la tierra porque no creyó en Dios. En ese duelo tenemos esa tendencia de querer desesperadamente recrear los viejos tiempos cuando un ser querido se nos va y queremos hacer como esa persona lo hacía. Pero eso no se puede recrear. Y esa es la dura realidad. Pero puede tomar lo que ese ser querido enseñó, se puede hacer y avanzar hacia adelante. Podemos caminar, podemos imitar, podemos ver el ejemplo de Miriam y seguirlo, tener fe. Entonces, ese pozo de Miriam tenía esa última lección de que enseñar. Cómo seguir, cómo conseguir agua, cómo seguir bebiendo del pozo sin ella ahí presente. Y en el medio de ese duelo, y en el medio de la tensión que le estaban poniendo Moisés, el pueblo, Moisés no lo vio. Y este es uno de los temas que hemos estado tocando en las últimas partes de la Torá. El duelo, las secuelas del pecado de los espías, donde hay un duelo excesivo. El mismo pecado de Coré, que irónicamente, quizás lo mismo, incluso aquí el mismo Moisés eh, vio. El duelo inspira sentimientos profundos de pérdida, de negación, de ira, dolor. Y esos sentimientos son una cosa, pero de alguna manera cuando tomamos acciones irrevocables en medio de la angustia, cuando estamos angustiados y tenemos que tomar una decisión, el peligro acecha porque estamos abrumados por tensión, por dolor, por miedo, por nuestro cerebro no está funcionando libremente. Y es posible que esa haya sido la situación de Moisés. Moisés se convirtió en una persona que al final no conectó con la roca. Y esa fue la gran tragedia. En vez de conectar con la roca, él golpeó la roca. Y eso provocó que él ya no entrara en la tierra. Es una triste conclusión, pero es fuerte. La verdad es que es muy fuerte. Era el tiempo. Pero nuevamente quiero decir, la fe es importante. Y quiero animarlos a que aunque se nos van cerrando las puertas en nuestro medio, se nos van cerrando, no caer en la desesperación, en una desesperación que nos abrume, en una desesperación que nos aplaste, en una desesperación donde nuestro espíritu esté abrumado y presionado. El mundo
se está volviendo así. El Mar Rojo está frente a nosotros y tenemos un problema. Pero Miriam nos da solución, nos da esa bendición, nos da esa ventaja. La fe es necesaria para conquistar lo inconquistable que tenemos por delante. Que la fe crezca como una semilla en nuestros corazones, como un árbol, como un roble, como un fuerte sentimiento, como una fuerte virtud dentro de nosotros, para conquistar y para ser usado y para lograr ese poquito espacio que nos falta para llegar a nuestra tierra prometida. Shabbat Shalom.